que desarrollar esta habilidad de la inteligencia emocional, puesto que nos permitirá tener una vida plena y además nos permitirá reaccionar ante cualquier situación o estímulo de una manera acertada y apropiada. Entonces aquí tenemos lo que es estímulo, emoción y acción. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es lo que percibimos con nuestros sentidos y la emoción es la sensación que nos provoca ese estímulo, ¿sí? Y luego pues tenemos la acción y es la forma en que nosotros reaccionamos y actuamos ante esa situación que nos provoca en ese sentido. Y también aquí hay importante tener en cuenta aspectos que hay que tener en cuenta y que son muy importantes a la hora de manejar nuestras emociones. Y la primera es la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad para reconocer y entender las propias emociones y estados de ánimo, ¿sí? Entonces, es esa capacidad de reconocer nuestras propias emociones, ¿sí? Una persona que reconoce, es consciente, sabe lo que quiere y por qué, pues podrá comprender sus propios valores y de la misma manera podrá lograr unas metas que se propone a seguir. Al mismo tiempo será capaz de reconocer sus fortalezas, limitaciones y a menudo pues se interesará en en mejorar sus capacidades y habilidades. Entonces, si desarrollamos esta habilidad, es muy importante porque nos permite tener, reconocer nuestras propias fortalezas y limitaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante desarrollar esta capacidad o esta habilidad. Una persona que es honesta consigo misma y autoconsciente de sus capacidades y posibilidades, pues estará mejor preparada para sobresalir a las distintas dificultades que se le presenten en el camino, ¿sí? Entonces, es muy importante desarrollar esa capacidad. Ahora, para poder desarrollar la autoconciencia, hay que empezarnos a conocer internamente, ¿sí? Es importante profundizar en las siguientes preguntas. Dice, pues, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y hay que reflexionar muy internamente, ¿sí? Es muy importante que nosotros reflexionemos y profundicemos sobre estas preguntas para poder desarrollar una autoconciencia acertada. Y después de que nosotros hagamos esa reflexión sobre esas preguntas muy profundo de nosotros mismos, hay que escribirlas, ¿sí? Las fortalezas en aspectos positivos y las debilidades en aspectos negativos. Aquí es importante que nos demos cuenta, que nos demos un momento, ¿sí?, de pausa para comprender nuestras emociones y reacciones habituales, es decir, en cada situación poder reflexionar cómo yo actuaría frente a esta situación, ¿sí? Cómo yo, en cualquier situación que me presente, ¿cuál sería mi reacción? Si reacciono con rabia, si reacciono con alegría, si reacciono con miedo. Entonces es muy importante reflexionar frente a ese aspecto. El otro aspecto que tenemos es la autorregulación, y esta es la capacidad para generar y gestionar nuestros estados de ánimo y emociones sin reprimirlos ni dejándonos arrastrar por ello, ¿sí? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y la autorregulación, pues, ¿a qué se refiere? Esa es la capacidad de manejar nuestras emociones propias y la persona que desarrolla esta capacidad, pues, estaría como, destacaría en situaciones problemáticas o de conflicto, la persona está en la capacidad de mediar esa situación, problema que se le presente en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, la persona pues analiza el problema y de acuerdo a ese análisis, autorreflexiona y a esa problemática pues podrá de una manera darle una respuesta inmediata a esa situación en la que la persona está pasando en ese momento. Las características de la autorregulación emocional son
La primera es la predisposición a la reflexión y luego a la meditación. Sí, eso proporcionará pues mayor tranquilidad y de la misma manera permitirá tomar con calma las situaciones que estemos pasando y de la misma manera poder resolverlas. Tener esa capacidad o habilidad de decir no a los impulsos, ¿sí? Entonces, de una manera muy reflexiva y de acuerdo pues a la meditación y a la tranquilidad que tomemos, nosotros podemos tomar nuestras decisiones en ese aspecto de una manera más acertada, ¿sí? No dejarnos llevar por los impulsos. ¿Sí? Siempre las emociones siempre van a estar allí en nosotros hasta el momento de tomar nuestras decisiones, siempre van a influir, van a incidir, y entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta nuestras emociones para que después no vayamos a arrepentirnos de, decir, porque yo me dejé llevar en ese momento de rabia, tomé esta decisión y ahora pues vienen las consecuencias. Siempre hay que medir los pros y los contras que pueden tomar, que me pueden traer al tomar una decisión, ¿sí? Entonces siempre las emociones van a estar presentes en cualquier circunstancia de nuestra vida. Bueno, para poder desarrollar la autorregulación es importante reflexionar sobre estas preguntas, y las cuales son, ¿cómo puedo gestionar mis emociones? ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos, ¿sí? Sobre cómo uno puede gestionar nuestras propias emociones. Entonces aquí tenemos que mejorar en identificar y comprender nuestras propias emociones, como es la alegría, la tristeza, la ira, y de la misma manera dejarlas pasar, liberándonos especialmente de ciertas emociones conflictivas o incómodas, ya sea el miedo, la tristeza, la vergüenza o la culpa, ya que estas poderosas emociones conflictivas pueden afectar negativamente nuestras vidas, ¿sí? En algún momento todos hemos experimentado emociones conflictivas, ¿cierto? O que pues no nos han traído un beneficio positivo, digámoslo así. Ante esto, lo apropiado es poder sentir, identificar la emoción y luego pensar por qué me siento así, y en base a eso, pues plantear qué voy a hacer al respecto, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes se sienten y reflexionen y piensen sobre por qué ustedes se sienten así y plantear, no solo decir, me siento así y ya, o sea, no hago nada al respecto, sino plantear qué voy a hacer al respecto, ¿sí? Frente a esta situación que me causa este sentimiento de culpa, este sentimiento de vergüenza. Estamos con la automotivación. Entonces, aquí dice que es la tenacidad o capacidad de superar retos y obstáculos, ¿sí? Entonces, aquí es importante desarrollar esta capacidad, puesto que nos permitirá estar siempre motivados, ¿sí? Una persona automotivada siempre está superándose a sí misma, es orgullosa de sus logros, destacando su pasión y compromiso por su desarrollo personal. Siempre aquí es importante que ustedes desarrollen esta capacidad de motivarse uno mismo, no esperar a que el otro me diga, sí, tú puedes, sino que yo mismo digo, yo puedo, yo soy capaz y lo voy a lograr. Sí, es importante que ustedes desarrollen esta capacidad. Lo ideal aquí es mantenerse pues tranquilo o tranquilas, y en lugar de estar enfadada ante una situación o estar con ira, lo importante es buscar soluciones con respecto a los diversos problemas que se le estén presentando en ese momento, ¿no? No irse como, o sea, no, me pasó esto y estoy con rabia, pero no hago nada al respecto. Estoy enfadada, pero no hago nada al respecto. O estoy furioso y no hago nada al respecto. No, por el contrario, hay que buscar soluciones ante esos diversos problemas que me pueden estar sucediendo o pasando en ese momento. Siempre es bueno reflexionar sobre las razones de por qué queremos lograr algo. Esto pues siempre nos permitirá siempre estar motivados y seguir avanzando a medida que experimentemos algunas dificultades durante el transcurso de nuestras vidas, ¿sí? Siempre es bueno reflexionar. Es una recomendación que se les hace, es siempre que ustedes reflexionen, ¿sí? Sobre las razones por qué queremos lograr algo, ¿sí? Siempre eso nos permitirá estar siempre motivados y pues nos dará esa fortaleza de seguir avanzando, ¿sí?
Aquí es importante también plantearse algunas preguntas para desarrollar esta capacidad, ¿sí? O esta habilidad. Es decir, ¿cuáles son mis metas? ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr más adelante? ¿Cómo sería mi vida si cumpliera mis metas? ¿Sí? Entonces, es una capacidad que te permite autorreflexionar, pero a la misma vez te permite estar automotivado, ¿sí? Tú mismo te motivas. La otra pregunta es, ¿cómo me sentiría si avanzara mis metas? Entonces, uno siempre es, ay, no, si yo ya me veo en el futuro siendo un ingeniero, un, siendo un ingeniero, entonces eso me va a motivar, me dará mucha fuerza y fortaleza para seguir y seguir y seguir cumpliendo pues mis objetivos y llegar a lo que se quiere, a la meta, ser un profesional. Y dice que necesitaría realizar para lograr mis metas. Entonces, es muy importante aquí que ustedes se hagan estas preguntas muy profundas, muy internas y puedan sentirse motivados. Y la última pregunta es, ¿qué me limita a lograr mis metas? Es muy importante que ustedes establezcan qué los limita a lograr sus metas, qué es lo que está fallando ahí. ¿Sí? Entonces, y también les permitirá agenciar, o sea, no solo quedar de decir que me limita, porque no lo hago, porque no me siento motivado, sino también te permitirá que tú puedas agenciar y de la misma manera puedas sacar adelante de tus metas de alguna manera. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Sí, señor? Ah, sigue. Ah, listo, bueno. Bueno, aquí a la hora de producirse una emoción se debe tener en cuenta 4 aspectos. La primera es tener una situación en concreto, ¿sí? La segunda es tener un conjunto o una serie de reacciones fisiológicas. Y la tercera es tener una serie de pensamientos determinados y concretos. Y la cuarta, una serie de respuestas concretas adecuadas para la situación mencionada. Sí, aquí es muy importante tener en cuenta que primero hay que identificar la situación por la que estoy pasando y luego pues crear como una serie de respuestas, no solo quedarme allí en que estoy viviendo esta situación, pero no estoy gestionando, no estoy haciendo nada al respecto para darle solución a esa situación, problema que me está generando en ese momento y que no me deja seguir adelante, que me encierra en un círculo y que no puedo salir de allí. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre por qué se realiza el control emocional. El control emocional se lleva a cabo con el objetivo de entender y controlar las emociones a las que una persona se puede ver expuesta en su vida cotidiana y que generan además respuestas por parte del cuerpo hacia esas cosas que las motivan. El control emocional puede ayudar a la persona en lo siguiente. Entonces, una persona cuando tiene control emocional puede desarrollar ciertas características importantes que pueden ayudarle en su vida diaria. Alba, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Primero, el control emocional ayuda a manejar mejor los problemas. Cuando una persona tiene el control de sus emociones, puede saber acerca de sus emociones, cómo manejarlas, cómo responder a ciertas situaciones. Esto puede ayudar a que pueda manejar mejor los problemas que se le afrontan o que llegan a desarrollarse en el transcurso de su vida. La segunda cosa que nos puede ayudar el control de las emociones es que el control emocional ayuda a disminuir el desgaste psicológico y permite hacer frente a las dificultades que aparecen en el día a día. ¿Por qué ayuda a disminuir el desgaste psicológico? Porque cuando nosotros tenemos un choque de emociones o una situación difícil afrontando o algo complejo en nuestra vida, hay un desgaste psicológico porque estamos pensando demasiado.
porque de pronto no logramos enfocar nuestra atención en la solución o en la búsqueda de las soluciones posibles, sino que simplemente nos enfocamos en ese momento difícil o traumático. Entonces, el controlar nuestras emociones también ayuda a que tengamos buena salud psicológica y también permite que podamos hacer frente a esas dificultades que están apareciendo en nuestra vida. La tercera cosa en que nos ayuda el control emocional es que da a la persona una sensación de autonomía y seguridad, así como de percepción de control de la situación. Una persona cuando sabe controlar sus emociones se siente segura de sí misma y se siente autónoma, capaz de decidir por sí misma qué cosas debe hacer para mejorar la situación. Además de que no va a sentir que perdió el control de su vida en ese momento, sino que va a sentir de que tiene el control de la situación. La cuarta cosa en que nos ayuda el control de nuestras emociones es que mejora el rendimiento de la persona en distintos ámbitos, como el laboral, el académico, el familiar, ¿sí? El control de las emociones puede mejorar nuestro rendimiento físico y emocional en todas las actividades que nos propongamos. Entonces, por eso es muy importante que una persona pueda desarrollar las habilidades que le van a permitir tener un mejor rendimiento académico en las cosas que decide hacer. Es muy importante comprender que el control emocional nos permite identificar las emociones y también hacerlas frente. A veces cuando sucede una cosa en nuestra vida, alguna problemática, no podemos identificar qué sentimos, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos nerviosos, si tenemos miedo, ¿sí? No podemos identificar eso porque no tenemos un control emocional. En cambio, cuando tenemos un control emocional, podemos identificar lo que sentimos en tal situación. Por ejemplo, si sucede algo en nuestra vida y nosotros sabemos que lo que sentimos es miedo, podemos hacerle frente a ese miedo. Podemos encontrar una solución para pausar ese miedo, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando nosotros tengamos crisis o momentos difíciles, podamos hacer un pare y poder estudiar la situación y saber identificar cuáles son las emociones que están inundando nuestra mente. Para eso vamos a ver un pequeño video sobre las emociones. ¿Me dicen cuando ya estén mirando pantalla? Por favor. Vale. Listo, ya. Listo. Me dicen si escuchan. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje, es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para... No sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? Se desconectaron las islas. Alegría sabría qué hacer. Tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. Gran idea. Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge de la alegría. ¿No te gustaría volver allí, Elogia? Oh, sí. Suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. Porque no soy alegría. Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Fíjese la alegría. Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo sin lugar a duda? Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Prepárate para ver. Entra por el centro. Aquí viene. Está solo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada.
basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? ¿Es posible? ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. No, firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No, se ve bien. ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Caballeros, defensa 2. Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí te tienes. ¿Sí? Pues, Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Estamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gachina. Bien, entonces todos pudieron ver el video. Sí. Bien, Alba, puedes compartir nuevamente las diapositivas. Bien, entonces como vimos en el video, las emociones constantemente cambian en nuestra vida y cuando no tenemos un control emocional de esos estímulos que vienen a nosotros constantemente, podemos reaccionar de una manera incorrecta ante las demás personas, haciendo que incluso las demás personas que no tienen un control emocional actúen instintivamente sin pensar en las cosas que podrían o deberían hacer. Entonces es muy importante que todos nosotros desarrollemos la habilidad del control emocional para que permita que podamos actuar de la manera adecuada en las situaciones adecuadas sin importar si es una situación hostil o una situación agradable. Bien, ahora vamos a hablar en qué consiste el control emocional. Cuando una persona se expone a un estímulo, se genera una emoción, como lo vimos en el video. Y esta emoción produce a su vez reacciones fisiológicas, o sea, físicas, y también psicológicas. Aunque el tipo de reacción y su intensidad varía en función de cada persona, ya que algunas personas son más sensibles que otras. Todos no actuamos de la misma manera, ¿sí? Puede ser que algo que me digan a mí que me parece ofensivo, se lo digan a otra persona que no le parece nada ofensivo. Entonces, nuestra manera de actuar y de percibir y reaccionar ante ese estímulo puede variar dependiendo de nuestro control emocional. Y es que las personas que se dejan influir o dominar por sus emociones pueden actuar impulsivamente sin reflexionar ni tener en cuenta las consecuencias de sus actos, como lo vimos en el video. La ira, el odio, el miedo, la confusión o la irritabilidad, entre muchas otras, producen una actividad en el cuerpo y pueden interferir en la conducta de una persona. No se trata de que nosotros reprimamos nuestras emociones, sino que las identifiquemos y las reconozcamos y que también tengamos la capacidad de darle un significado positivo a esas emociones, ¿sí? Porque les menciono que no se trata de que reprimamos nuestras emociones. Cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, podemos causar un colapso en algún momento de nuestra vida, en el cual no vamos a ser capaces de reaccionar positivamente de la manera adecuada. Las personas que reprimen sus emociones tienen más problemas en la toma de decisiones y también en la demostración de sus afectos, sus intereses y sus sentimientos. Entonces es muy importante, si ustedes se consideran personas que reprimen sus emociones, puedan ponerse en contacto con alguien que les ayuda
que les ayude a saber cómo dejar de reprimir estas emociones para que en un futuro no pueda causar de pronto un problema psíquico y ni tampoco un problema de salud, ¿sí? Entonces pueden comunicarse con nosotros o también con el área de psicología de la universidad. Bien, ¿por qué sentimos vacío, frustración o ansiedad? El estrés es una respuesta automática y natural de nuestro sistema nervioso que nos permite sobrevivir en entornos arduos. El entorno en el que nos movemos nos sitúa permanentemente en este tipo de situaciones. Durante un episodio de estrés, el cortés activa los centros emocionales del cerebro y se envía el mensaje de alerta a todo el cuerpo. De este modo, el sistema nervioso simpático y la glándula suprarrenal se activa liberando adrenalina y cortisona. Como consecuencia de ella, la corteza prefrontal pierde momentáneamente el control sobre los centros emocionales. Esta área se encarga de funciones como el control de nuestros instintos e impulsos, la atención, la expresión de la responsabilidad y de la personalidad, la inhibición de conductas, la toma de decisiones y la recuperación de memorias. Por eso es muy importante que las personas no se repriman de sus emociones, porque pierden la capacidad de estas funciones. Es importante también saber que hay personas que tienen el sistema nervioso simpático con un umbral de excitación más bajo que otras. Es por eso que son más propensas de sufrir de estrés y son más susceptibles a una regulación emocional inadecuada. Entonces, si en algún momento sienten de que no son capaces de sobrellevar los desafíos o afrontar las emociones o los problemas de su vida diaria, es muy importante que ustedes puedan identificar esto a fin de buscar ayuda de un profesional. No les debe dar pena ni tampoco atemorizarse. Es algo muy importante que deben hacer a fin de que ustedes puedan estar saludables y puedan sentirse a gusto con ustedes mismos y a gusto con las demás personas que los rodean. ¿Puedes pasar la diapositiva, por fin, Salva? ¿Qué hacer ante situaciones de estrés? Para regular el nivel de estrés, se recomienda realizar actividades al aire libre, controlar la alimentación y hacer regularmente ejercicio, en especial yoga y meditación. No obstante, a veces estos hábitos no son suficientes para bajar el nivel de ansiedad y frustración. Por eso, es importante conocerse a uno mismo y aprender a detectar qué estrategias suele elegir nuestro cerebro para alivianar las funciones de estrés. Por otro lado, también debemos saber que cambiar nuestros patrones subconscientes y automáticos es posible gracias al desarrollo de estrategias que nos permiten entrenar nuestro cerebro. Y esto se puede obtener mediante ejercicios, ya sea por medio de un profesional o también por medio de nuestra búsqueda de cómo liberar o hacer un control óptimo del estrés. Por eso mismo les traigo un video, es un video de 12 minutos que vamos a ver sobre qué hacer o cómo dominar nuestros pensamientos que nos llevan a emociones y a situaciones de estrés. Bien, ¿ya están viendo pantalla? Sí, sí. Imagina que tienes a dos perros sentados. Imagina que tienes a dos perros sentados junto a ti, uno a cada lado. Los dos perros están mirando un delicioso hueso que tienes en tu mano mientras se les cae la baba. De repente lanzas el hueso bien lejos y uno de los perros sale corriendo a por él instantáneamente. Pero el otro perro permanece a tu lado. No se mueve. Está deseando hincarle el diente al hueso tanto como el otro perro que sí salió corriendo, pero él se comporta de forma diferente. No se deja llevar ciegamente por sus impulsos. Sigue teniendo impulsos, es su naturaleza, pero puede dominarlos porque ha recibido entrenamiento. Bueno, pues algo muy parecido sucede con la mente. Puedes entrenar a tu mente para que no salga corriendo descontroladamente detrás de los pensamientos, los deseos y los impulsos.
Y lograr este dominio mental es mucho más sencillo de lo que crees. La mente puede llegar a producir más de 90.000 pensamientos al día. Para que te hagas una idea, si un día tiene 86.400 segundos en total y nos mantenemos despiertos una media de 16 horas, que son 57.600 segundos, esto quiere decir que tenemos más de un pensamiento por segundo. Pensamientos de todo tipo: recuerdos, imaginaciones, interpretaciones, juicios valorativos, análisis, planes, decisiones, deseos, miedos, preocupaciones, todo sucediendo a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, tener tantos pensamientos no es el problema. El problema es el llamado pensamiento descontrolado, esa tendencia de la mente a ir de un lado a otro de forma frenética. Es como si cada pensamiento fuera un hueso que tu mente lanza y tú fueras ese perro sin entrenamiento que va a por todos los huesos de forma totalmente reactiva. El pensamiento descontrolado es un extravío de nuestra tendencia natural al pensamiento y solo nos agota, nos agobia y nos quiebra. No es el estado natural de la mente. Lo natural es que los procesos de pensamiento sean estructurados y controlados, no caóticos y reactivos. Entonces, ¿cuál es la causa de tu pensamiento descontrolado? ¿De dónde surge? ¿Por qué cuando la mente se convierte en una jaula de grillos, tú no puedes controlar tus procesos de pensamiento? La respuesta, de acuerdo a la ciencia, es clara. Todo esto te sucede porque tu atención es muy débil. Tu capacidad para enfocarte y mantener tu atención anclada donde tú decides es escasa y muy limitada. No es que tu mente piense mucho. Tu mente piensa lo mismo que la mente de cualquier otra persona. El problema es que no tienes ningún control consciente sobre tu atención. Por eso, cada vez que tu mente genera pensamientos, te arrastran. Tu atención se va con ellos como si fueras una marioneta. Si quieres salir del pensamiento descontrolado y recuperar el dominio de tu mente, tienes que entrenar tu atención. Tienes que aprender a dirigirla para que cuando la mente lance sus huesitos, tú no salgas corriendo por ellos sin control. El entrenamiento mental más poderoso que existe es el entrenamiento de la atención. Puede que ya hayas oído eso de que allá donde pones tu atención, pones tu energía. Bueno, pues es exactamente así. La atención es el mecanismo cerebral que pone en movimiento tu energía mental y tu energía corporal. El acto de centrar y enfocar tu atención es un importantísimo proceso biológico que conecta funcionalmente las neuronas que estaban dispersas en la corteza cerebral y el tálamo, reunifica tus reservas cognitivas, promueve la creación de nuevas conexiones neuronales e incluso favorece el crecimiento de nuevas neuronas en tu cerebro, lo que se conoce como neurogénesis. Pero lo más interesante es que tu atención es, sobre todo, el mecanismo que permite que emerja tu conciencia. Cuando tu atención se enfoca en algo, te vuelves consciente de ese algo. Para que haya conciencia, tiene que haber atención. Así que si quieres volverte un ser más consciente, tienes que entrenar tu atención. Tienes que aprender a dirigirla de forma intencional y voluntaria. Y muy poca gente tiene dominio sobre su atención. Los datos clínicos muestran que cada vez tenemos menos capacidad para enfocarla y dirigirla. Es normal, porque vivimos en una sociedad que fomenta la dispersión, no la concentración. Atendemos a muchas cosas, pero lo hacemos por periodos muy cortos de tiempo. En unos pocos segundos, el cerebro recibe miles de estímulos, como por ejemplo cuando vamos deslizando el dedo hacia abajo en nuestro teléfono, y la atención apenas se detiene sobre esos estímulos. Así que el cerebro va sentando las bases neurológicas de la dispersión y fomentando una mayor neurorigidez, con lo que cada vez nos cuesta más enfocarnos y la consecuencia de esto es que nos estamos volviendo más agitados, inquietos y reactivos. Nuestro cerebro está biológicamente diseñado para moldearse y reconfigurarse en función de todo lo que hacemos con mayor frecuencia. Si constantemente no hay estímulo, es lo que se vuelve flojo. Y ahí es cuando el pensamiento descontrolado cobra fuerza en tu mente y aparece la tormenta mental. Al no tener control sobre tu atención, te vuelves ese perro que se va detrás de
todos los huesos que la mente lanza. Y la mente lanza muchos huesos, como hemos visto. Así que acabas destrozado por dentro. Pero puedes cambiar esto. Puedes recuperar el dominio consciente de tu mente. Mucha gente está tan acostumbrada a vivir en este desorden mental que creen que lo natural es no poder dominar nuestros procesos de pensamiento. Están tan habituados a tener pensamientos negativos y descontrolados, a pasarse todo el día en la preocupación, la reactividad y el miedo, que creen que esto es lo normal, pero no lo es. De hecho, es todo lo contrario. El pensamiento negativo descontrolado es antinatural y solo nos resta salud física y mental. Cada vez que tienes un solo pensamiento negativo, uno solo, todo tu organismo entra en protección. Rápidamente activas una respuesta de lucha o huida en tu sistema nervioso y toda tu biología cambia para reflejar este estado de alarma y emergencia. Estamos hablando de más de 1.400 respuestas fisiológicas conocidas que suceden instantáneamente. Tu ritmo cardíaco se acelera, tu tensión arterial aumenta, las hormonas del estrés se liberan en el torrente sanguíneo, tus funciones orgánicas de crecimiento se detienen, tus funciones cognitivas superiores se anulan y un largo etcétera. Y cuando esta negatividad es algo recurrente en ti, cuando estás todo el tiempo prestándole atención obsesiva a los aspectos negativos de tu vida, tu cerebro crea circuitos cerrados que mantienen a tu atención atrapada en toda esa negatividad. Así que te vuelves una persona que está constantemente alerta, hipervigilante, siempre anticipando amenazas y peligros, siempre enganchada en el miedo y la preocupación. Tu estrés y tu ansiedad se vuelven perpetuos. Y este es el verdadero problema. El estrés como tal no es un problema. Es una respuesta biológica natural de nuestro organismo que se activa para poder enfrentar amenazas y peligros con mayores garantías de supervivencia. Pero cuando tu mente está siempre enredada en el miedo, el modo de estrés se mantiene activo por periodos demasiado largos y tu biología no puede mantener su integridad si siempre estás en protección. Para mantener la homeostasis, tu organismo tiene que entrar en crecimiento también. Pero si tú te pasas la mayoría del tiempo pensando en las cosas que te pasaron y que te siguen doliendo, o las cosas que puede que pasen y te dan miedo, estás todo el tiempo entregándole información negativa a tu cerebro y ordenándole que active todo el tiempo los mecanismos biológicos del estrés. Aunque no haya nada peligroso sucediendo afuera, en tu entorno, sí está sucediendo en tu cabeza y es real para tu cerebro. Así que activa el modo de estrés para que puedas enfrentar ese supuesto peligro. Tu estrés se vuelve crónico y rápidamente deriva en ansiedad, depresión y muchas otras patologías y dolencias de todo tipo. ¿Te das cuenta ahora de por qué no tener ningún dominio sobre tu atención está provocando que construyas un organismo enfermo y depresivo y una experiencia de vida tremendamente dolorosa? Tienes que recuperar el dominio de tu atención cuanto antes. Tienes que aprender a dirigir tu atención como si fuera un rayo láser que tú mueves de un lado a otro y diriges según tu voluntad. ¿Cuál es la mejor forma de entrenar tu atención y recuperar el dominio de tus procesos mentales? Bueno, pues la mejor forma es, sin lugar a dudas, practicar mindfulness a diario. La práctica de la meditación mindfulness es, básicamente, un entrenamiento de la atención que te enseña a dirigirla allá hacia donde tú quieres que se dirija. Cuando tu mente se queda atrapada en el pensamiento descontrolado, tú puedes cortar esa cadena de pensamientos negativos y salir de ahí moviendo tu foco de atención. Y al hacer esto, tu cerebro empieza a recibir nueva información menos dramática y amenazante y empieza a cambiarse para reflejar este nuevo estado de atención inmediatamente. Los cambios suceden en tiempo real. Comienza a disolver las rutas neurales de la negatividad, favorece conexiones saludables, robustece tus capacidades cognitivas naturales y redirige su neuroplasticidad. Tu cerebro responde constantemente a tu estado de atención. Cuando tu atención está en lo que te da miedo, tu cerebro activa el estrés. Pero cuando mueves tu atención a otros aspectos de tu vida que no son tan negativos y dramáticos, sales del estrés y el miedo de inmediato y toda tu biología cambia. Activas una respuesta de relajación en el sistema nervioso, las puertas que bloqueaban el nervio vago se abren, los mecanismos biológicos y cognitivos entran en crecimiento, te sientes físicamente revitalizado y mentalmente despierto, atento, consciente.
Y también aprendes a tomar una sana distancia de los pensamientos y a no caer presa de la negatividad, el dramatismo y el miedo. Dejas de creerte toda esa toxicidad mental que solo te deteriora y desarrollas un locus de control interno que te permite interactuar sabiamente, estoicamente, con los desafíos y dificultades que enfrentas en tu día a día. Por eso el mindfulness es el entrenamiento mental más poderoso que existe. Y sean cuales sean tus objetivos vitales, tus aspiraciones, tus sueños, tus creencias o tus circunstancias, el mindfulness es la base que lo sostiene todo, porque te devuelve el dominio del aspecto más básico de tu vida, tu atención, tu energía mental. Tu atención es tu superpoder. Y la práctica de mindfulness es la mejor forma de recuperar el dominio de tu atención y tu conciencia. Y lo mejor de todo es que es algo que puedes hacer en el sofá de tu casa en solo unos pocos minutos al día. No tienes que irte a meditar con los monjes ascetas del Himalaya para entrenar tu atención. Podría estar horas y horas hablándote de la conexión mente-cuerpo y de cómo la práctica de mindfulness eleva todos los aspectos de tu vida, pero mi verdadera intención es que lo experimentes. Incorpora un hábito diario de meditación mindfulness tan sólido como cepillarte los dientes. Esa es mi recomendación. Escucharme a mí. Bien, entonces ¿pudieron ver el video? ¿Pudieron entenderlo? ¿Sí? Bien, entonces ahora tengo unas preguntas para ustedes, para ver si estaban juiciosos. Entonces, quiero preguntar, según el video que acabamos de ver, ¿cómo comienzan los problemas emocionales de pensamiento y de estrés? ¿Alguno le gustaría participar contándonos? Normalmente puede ser por el mal control de las emociones o de los tiempos o de las mismas situaciones, pues lo que yo entendí y pues por lo que veo, que suele ser por el mal manejo de atención también, o a qué le damos realmente prioridad y después ya esto nos agobia y es por aquí donde nacen esos problemas y se desarrollan más que todo. Sí, muy bien, gracias, Sebastián. Bien, como dijo Sebastián, el problema consiste en que no sabemos cómo manejar nuestras emociones, en qué enfocar nuestra atención, ¿sí? El estrés no es malo, como decía el video, el estrés es totalmente normal. Todas las personas de todo el mundo viven situaciones de estrés. Lo que sí es malo o lo que sí se convierte en un problema de estrés es cuando es estrés crónico, cuando nuestra mente no deja de pensar cosas negativas y no deja de dar alarmas que en ocasiones no son tan dramáticas como nosotros en ocasiones lo pensamos y nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos se enfocan en un estado negativo, ¿sí? El estrés no es malo, lo malo es que nos enfoquemos o prestemos totalmente atención a esas cosas negativas y que constantemente las estemos trayendo a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, a todo en nuestra vida, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos tomar decisiones desde ahora de qué cosas vamos a hacer a fin de desarrollar las habilidades correctas, a fin de manejar o controlar nuestras emociones, a fin de tener pensamientos positivos, pensamientos que nos conduzcan a buenas acciones y a buena toma de decisiones, e igualmente y desechar esos pensamientos negativos que en ocasiones nos acercan a un precipicio, que en ocasiones pensamos que no tiene salida. Por eso es muy importante que si alguno de ustedes sufre o cree que tiene un estrés crónico, ¿sí?, puedan acercarse al área de psicología a fin de hablar de esto, a fin de tener técnicas, además de las que mencionaban en el video, para poder salir de esa situación difícil y poder controlar y tener mejor manejo de esas emociones. ¿A alguno de ustedes les gustaría aportar algo?
inquietudes. Bien, están muy callados hoy. Espero que en una próxima puedan estar más atentos, con más ganas de poder aportar, de decir lo que piensan, lo que sienten, si se sintieron identificados de pronto, ¿sí? No tengan miedo, estamos aquí también para ayudar y para escuchar. Y pues esta era nuestra presentación de hoy, el cual queríamos hablar sobre la importancia del control de las emociones, cómo identificarlas y también el control del estrés y cómo identificar el estrés. Bueno, muchas gracias, Albanelli. Y bueno, nos vemos la próxima semana entonces.